El grupo compuesto por Maril, Venomat, Amarillo, Tracy, Lily, Gladio y N guardaban un tenso silencio mientras su bote se movía lentamente entre las aguas abiertas de Alola. Desde los cielos, Braviary descendía a toda velocidad a rebanar la cabeza de algún infectado acuático que se acercara curioso hacia ellos. El Pokémon volador repitió la misma rutina cada 2 o 3 minutos hasta que eventualmente el bote tocó tierra firme. Sujetando a sus 2 Pokémon entre sus brazos, Tracy dio un salto hacia el pequeño puerto donde solían estacionarse los botes, cruceros y yates que viajaban de un lado a otro de la Fundación Éter en las épocas pasadas. Lo mejor será que regresen a sus Pokébolas de momento, señaló Tracy a sus 2 Pokémon en paralelo a cómo observaba todo tipo de emoción negativa reflejada en los rostros de Amarillo, Lily, Gladio y N. Amarillo se encontraba hundido en sus pensamientos y recuerdos de aquellos lejanos experimentos junto a sus otras variantes, mientras que, por su parte, Lily, Gladio y N aún cargaban la culpa de los pecados de sus padres. Si bien en el caso de Lily y Gladio aquella mujer no era su verdadera madre en la realidad, casi ningún superviviente de la resistencia, ajenos a puestos de importancia, creía al 100% en esto. Con Braviary planeando cerca del grupo, Lily fue quien tomó la iniciativa para guiarlos entre las ruinas de la fundación. Enfocados en su misión de buscar alguna pista de Tapu Koko, todos ellos ignoraban a la sombra humana que los observaba curioso a la distancia. Mew intentaba dar todo de sí, volando de un punto a otro de la zona de combate y usando todos los movimientos a su alcance para continuar eliminando a las hordas que los rodeaban. Isla Pomelo se había vuelto una trampa mortal para su grupo. Pese a la enorme distancia en donde ocurrió la primera detonación, Mew presintió rápidamente que algo malo estaba ocurriendo con la isla y que todo tipo de explosivo estaba arrasando con todo a su alrededor. El Pokémon legendario se vio interrumpido por el grito cercano de Lance, quien con impotencia notó como el Raidon infectado de ojos violetas atravesaba la carne y hueso del hombro de su Dragonite valiéndose de su mortífero taladro. Sin darle tiempo de reaccionar, o siquiera de sufrir, Raidon se abalanzó sobre su presa, arrancando de un bocado gran parte del rostro de Dragonite, quien convulsionando se arrodilló en el suelo, sin entender qué es lo que estaba ocurriendo. Humano, debo llevarte junto al resto lo más lejos posible de aquí, inquirió Mew por medio de su telepatía, pero al intentar sujetar a Lance de su brazo, este lo empujó con agresividad. Váyanse ustedes, yo no dejaré solo a mi Pokémon. Mew intentó volver a hacer razonar al maestro dragón, que, valiendo de sus armas y su fuerza física, comenzó a destrozar y embestir a todo zombie a su alrededor, intentando llegar lo más cerca posible de su agonizante Dragonite. Los gruñidos de Matt Kissinger y Greninja, ambos portando sus ojos verdes, sobresaltaron a Mew, quien girándose notó cómo estos ganaban tiempo para el Pokémon legendario, usando su sable en el caso de Matt y su ácido estomacal en el caso de Greninja, para destrozar a todos los muertos que continuaban amontonándose. Cerrando sus ojos un segundo, Mew localizó la energía de Shimi y Raikou y teletransportándose cerca de ellos, el Pokémon les explicó lo mismo que a Lance. El chico y su Pokémon aceptaron rápidamente poniendo sus cuerpos lo más cerca posible de Mew, quien antes de teletransportarlos, sintió un dolor punzante en su cola, producto de aquel humano zombificado que se la arrancaba de un mordisco. Reprimiendo su dolor, Mew sintió los látigos cepa de un Bulbasaur infectado al igual que el salto bestial de una Aipom encima suyo. El Pokémon planta logró quedarse con uno de los dedos de la pata trasera de Mew mientras que Aipom hizo lo mismo con una parte de su hombro, esto hasta que finalmente Raikou pudo quitarse de encima a la horda que atacaba y se valió de sus rayos para aniquilar a los pequeños enemigos. No me siento muy bien, murmuró un Mew empapado en sangre y meciéndose con confusión en los cielos. Valiendo de lo poco que le quedaba de energía, Mew comenzó a cargar su energía para teletransportarse lo más lejos posible. Espera Mew, aún queda el señor Kissinger, Greninja y los demás, gritó por última vez Shimi antes de ser teletransportado junto a Raikou, segundos antes de que Matt Kissinger, Greninja, Lance y su agonizante Dragonite fuesen desintegrados por la bomba que arrasó con toda la ciudad.
Siendo teletransportados a pocos metros del suelo, esto tras Mew perder su conciencia, Raikou logró atajar a Shimi a tiempo, aterrizando en la entrada de la misteriosa cueva donde Mew los había teletransportado. Antes de preguntarse en dónde se encontraban, Shimi corrió hacia la figura agonizante de Mew, cuya respiración agitada inflaba y desinflaba su estómago cada pocos segundos. Shimi se arrodilló con pena sobre el Pokémon legendario. ¿Cómo haría para explicarle al grupo que habían perdido a su Pokémon más valioso? Shimi también se preguntaba si su amigo Mark lo culparía por lo ocurrido con su abuelo. Por favor, humano, hazlo ahora, no quiero convertirme en una de esas cosas, suplicó Mew con su telepatía tras notar cómo Shimi, sin darse cuenta, mantenía su cuchillo presionado en una de sus manos. Lo siento mucho, susurró Shimi para acto seguido hundir su cuchillo de caza en la cabeza de Mew. El gruñido de Raikou puso en alerta a Shimi del por qué Mew los había teletransportado allí, ya que, a pocos metros del interior de la cueva, la figura malherida de Mewtwo intentaba llamar la atención de ambos, pidiéndoles ayuda. Corriendo a toda velocidad, Shimi se arrodilló frente a Mewtwo, valiendo de las pocas provisiones que le quedaban, entre ellas pociones, para ir curando de a poco el maltrecho cuerpo de Mewtwo. A lo largo de 2 días, Shimi permaneció sentado inmóvil al lado del convaleciente Mewtwo, solo moviéndose unos pocos minutos para poder ir al baño. Raikou permaneció fiel a su lado, recostado y con su cuerpo tenso aguardando al primer rastro o gruñido zombie de Mewtwo para eliminarlo. El sonido de algunas rocas moviéndose allí afuera, provocaron que Shimi se pusiera de pie dando un salto, y sintiendo como sus piernas temblaban por llevar tanto tiempo inmóviles. Antes de que Raikou y él pudiesen atacar, la voz de Misty los tranquilizó. La chica iba acompañada de Mark Kissinger, Jade, Suicune y el Scrafty de ojos verdes. Con Suicune usando sus habilidades curativas sobre el cansancio extremo que cargaba su amigo Raikou, Shimi oyó en silencio toda la historia de Misty, quien en todo momento apretó su única mano con la de Mark, apoyándolo tras confirmar la muerte de su abuelo. Ahora, Misty y Jade eran la única familia que le quedaba. Por lo que Shimi logró resumir en su mente, tras los sucesos en Ciudad Celeste, el grupo se había dividido. El de Misty tenía la misión de localizar a Mewtwo. Por su parte, Ash, Serena, Pikachu, Sardos y Delphox habían decidido seguir la pista que un moribundo superviviente les había dado en la ruta, acerca de los avistamientos de un Snorlax zombificado que parecía tener ojos verdes. Por último, y tras la aprobación del resto, Brook había decidido hacer un viaje en solitario, aunque acompañado a la fuerza por el equipo Rocket, de regreso a Ciudad Plateada. Brook necesitaba saber qué había ocurrido con su familia y sus Pokémon para darle un cierre a ese capítulo de su vida, y quizás siendo esta la última ocasión donde podría hacerlo. Con Shimi y Misty enfocados en marcar el camino más cercano hasta Ciudad Azafrán, en búsqueda de Sabrina, Jade y Mark se acercaron al triste y solitario Mewtwo, que, gracias a las nuevas provisiones del grupo, había recuperado la consciencia. ¿No estás solo, sabes? Aún cuentas con todos nosotros, le indicó Mark al Pokémon artificial, el cual simplemente asentó su cabeza en silencio y aún pensando en lo ocurrido con Mew. Mewtwo buscaba darle algo de lógica de por qué Mew, uno de los Pokémon más poderosos de la existencia, había tenido una muerte tan simple y absurda. Si morir era su destino, él debía hacerlo sacrificándose como un héroe, pensaba Mewtwo para sus adentros. Hundiendo el enorme mazo que había hallado en las ruinas de la ciudad, Brook terminó de destrozar el cráneo de su Sheodoo infectado. El Pokémon había perdido ambos brazos y su cuerpo estaba atrapado entre los escombros del gimnasio. Brook se preguntaba si este había aguardado hasta su muerte por el regreso de su entrenador o si había quedado así intentando salvar a la familia. Girando su cabeza, Brook observó cómo Jessie, James y Meowth terminaban de cavar las tumbas improvisadas para los restos de los padres y algunos hermanos de Brook. El antiguo líder de gimnasio sabía que no estaba toda su familia completa, pero no tenía fe de que el resto de sus hermanos continuaran aún vivos allí afuera. Debo confesarles que tenía mis dudas sobre ustedes y que creí que nos traicionarían junto a Giovanni, confesó Brook unas horas después, mientras los 4 permanecían sentados en silencio bebiendo algo de agua.
Brook pocas veces se imaginó en esa situación. Ayudando a Meowth con sus heridas y problemas leves como Pokémon, apoyando su espalda contra la de Shanks para eliminar algunos zombies o incluso comenzando a sentirse algo atraído hacia Jessie ahora que la mujer había dejado su maldad atrás. Lo que más sorprendía a Brook era el nuevo objetivo de los tres antiguos criminales, una vez acabaran con la amenaza de Vicious. Ellos tenían la esperanza de unirse al resto de la resistencia y poder viajar por el mundo, en un papel de enfermeros, para socorrer a los heridos que las guerras contra los muertos y las antenas de radio iban dejando. En palabras de Meowth, ellos se sentían agotados de combatir hasta la muerte y deseaban dejar una verdadera marca en el mundo. ¿Qué ocurre, James? El comentario de Jessie hizo que Brook fijara su atención en su aliado. Pensaba en que la mansión de mis padres queda a pocos kilómetros de aquí. Me gustaría saber qué ocurrió con ellos, con mi mayordomo, con Growly e incluso Jezebel, se sinceró el joven. Todos quedaron en silencio al sentir como la tierra debajo suyo comenzaba a temblar. La modalidad de los siguientes temblores les hicieron entender que aquello no era un terremoto sino un enorme Pokémon moviéndose debajo de sus pies. En medio de una explosión de escombros, un Steelix infectado emergió bastante furioso. La roca de su cuerpo estaba casi resquebrajada al completo, mientras que sus partes de acero estaban oxidadas como si llevase cientos de años bajo las profundidades marítimas. Brook no tenía dudas de que aquel era su viejo Steelix. Notando cómo sus armas no le harían ningún daño, los cuatro creyeron que había llegado su hora, esto hasta notar cómo de todas partes de la ciudad, emergían distintos chorros de agua, en todas sus formas y tamaños. Los cuales, tras algo de esfuerzo, terminaron de partir en varios pedazos el cuerpo de Steelix, cuya cabeza infectada se hundió en la tierra firme, intentando en vano morder a sus víctimas. La mayoría de estos Pokémon cargaban gafas de sol, y Brook junto a los Rockets sonrieron al reconocer al grupo de Squirtles que los lideraban. El Squirtle líder de todos ellos corrió alegremente hacia Brook, aunque manteniendo la distancia hacia los tres Rockets. Tranquilo, ellos están con nosotros ahora, señaló Brook reconociendo al Pokémon de Ash. Gracias a la traducción de Meowth, Brook oyó el relato de supervivencia de Squirtle, quien tras huir del rancho Oak durante su caída, y tras perder a Corpus y a otros amigos por culpa de las hordas, decidió refundar su viejo escuadrón de gafas, aunque esta vez para ayudar a los Pokémon salvajes que aún sobrevivían en Ciudad Plateada. Brook acarició suavemente el caparazón de Squirtle cuando éste lloró en sus brazos tras enterarse de lo que había ocurrido con Ash y Pikachu, pero notando la nueva misión del grupo, y recibiendo el visto bueno de su grupo, Squirtle decidió unirse a ellos. Notando cómo Brook se desviaba del camino de regreso con el resto, este les sonrió y les señaló a James, Jessie y Meowth que primero debían pasar por la mansión de James. El mismo escenario de muerte y destrucción se repetía en Ciudad Azafrán. La nueva familia Kissinger, al igual que el resto del grupo, se sentían algo nerviosos ante la ausencia total de muertos, supervivientes o incluso zombies. Jade bajó la mirada confundido al sentir cómo había pisado sin querer una especie de muñeco de madera de un muerto vivo. No creo que todos ellos sean muñecos, señaló algo atemorizada Misty, quien tragando saliva notó junto a Mark y los demás, varias figuras de madera de 20 o 30 centímetros de largo y con diseño de muertos vivos o ropas del equipo Rocket. Su mala experiencia junto a Ash y Brook, atrapados por culpa de Sabrina y sus arranques de poder, le provocaron escalofríos a Misty, quien no quería volver a ser reducida a un tamaño miniatura ni mucho menos convertirse en un muñeco. Siento la energía de Sabrina muy cerca, señaló Mewtwo, quien aún algo debilitado, era ayudado por Jimmy y Mark a mantenerse en pie. Miren allí, señaló Jimmy a un enorme edificio, con el diseño similar a una universidad, que era de los pocos en mantenerse en pie en aquella zona de guerra. Cuando realicé mi viaje Pokémon hace 3 años, recuerdo que Sabrina me hizo combatir contra sus alumnos de la escuela para psíquicos y telepatas que había fundado, añadió el chico. Eso me recuerda a un dibujo animado que veía en Fradio TV, murmuró Mark.
El grupo de Alola se movía uno al lado del otro, atentos ante alguna amenaza que pudiese salir de entre los restos del edificio. Tracy, lentamente toma tus pokebolas y lanza a Marill y Venonat, le susurró a Amarillo tras notar a alguien moviéndose a pocos metros de ellos. Para el momento en que Tracy lanzó a sus dos Pokémons, Braviary descendió a tierra firme junto a ellos, gruñendo furioso a la figura con medio rostros quemado que se acercaba a ellos. ¿Cómo es posible que sigas con vida? Gritó furioso Amarillo al Ash psicópata que simplemente se reía en voz baja. Tracy no pudo evitar notar a su viejo amigo en este desconocido del cual Amarillo y Lily le habían contado de sus fechorías. Por favor, si hay algo de Ash en tu interior, únete a nosotros, le indicó en vano Tracy. Por suerte solo cuentan con 3 Pokémon patéticos porque el jefe solo me dio una Pokébola hasta que me termine de ganar su confianza, señaló el Ash psicópata para luego lanzar a un poderoso e intimidante Cacturne. Obedeciendo la primer orden de su entrenador, Cacturne lanzó su movimiento de Pin Misil directo a los globos oculares de Marill, quien gritó de agonía mientras, enceguecida, lloraba sangre y lanzaba movimientos hacia todos lados. Antes de que el grupo se moviese, Cacturne les disparó otros pines misiles, solo que esta vez todos estos impactaron en las alas de Braviary, quien extendió su cuerpo para proteger al grupo. «Aguarda, Tracy», gritó desesperado Emi a su amigo cuando el investigador Pokémon corrió directo a socorrer a su Marill. Un desagradable sonido de huesos quebrándose, resonó en la cabeza de todos cuando Cacturne, usando el movimiento de vendetta, partió la espalda de Tracy, quien en estado de shock y sin poder respirar, se derrumbó a un costado de su asustada y malherida Marill. Apretando sus dientes con impotencia, Amarillo quitó su arma de fuego, listo para disparar sobre Cacturne y el Ash psicópata, pero el sádico ordenó antes a su Pokémon que rodeara a los humanos, Venonat y Braviary con sus mortíferas drenadoras. Esquivando al tiempo el ataque, Braviary notó a su entrenador y al resto comenzar a gritar mientras las drenadoras cubrían sus cuerpos al completo y comenzaban a absorber su energía vital. Valiéndose de su movimiento de ataque ala, Braviary logró cortar parte de las drenadoras, a tiempo para oír como el Ash psicópata ordenaba a su Cacturne usar su Energibola directo sobre los humanos. Sin dudarlo 2 segundos, Braviary voló a toda velocidad, dispuesto a recibir el mortífero ataque, que, impactando de lleno en su cabeza, lo mató al instante. Guiándose por la respiración agitada de su entrenador, Marill continuó llorando abrazando el cuello de Tracy, quien, tras acariciar el lomo de su Pokémon, dio su último suspiro. «Ustedes son más patéticos que mis otras variantes», se burló el Ash psicópata, sosteniéndose de sus rodillas e intentando recuperar el aire por la risa que le ocasionaba ver a todos intentar quitarse las drenadoras, al mismo tiempo que el zombie de Tracy abría sus ojos rojizos y de un ágil movimiento, tomaba a Marill con sus manos, lanzándole una mortífera mordida en el lomo. «Maldito seas, voy a destruirte con mis propias manos», gritó enfurecido Amarillo quien intentaba quitarse lo más rápido posible las drenadoras mientras observaba impotente como Marill daba sus últimos alaridos de dolor con Tracy comenzando a extraer parte de sus órganos con sus afilados dientes. Para la confusión de todos, un extraño brillo salió expulsado del cielo y comenzó a rodear a Cacturne. El movimiento de brillo mágico, lanzado por la elegante figura en los cielos de Tapu Koko, derritió de forma grotesca a Cacturne, quien confundido extendió su pata hacia el Ash psicópata, quien sin perder tiempo se hundió la selva cercana, perdiéndose de vista. Ignorando a Tapu, Amarillo y Gladio notaron la desoladora escena de N intentando abrazar a Venonat para que este no fuese al rescate de Marill, cuyo cuerpo sin vida continuaba siendo devorado por Tracy. Cargando sus armas, Amarillo y Gladio le dieron una muerte digna a ambos infectados, mientras que soltando al triste Venonat, N tomó su propio cuchillo, hundiéndolo en la cabeza de Braviary por si las dudas. «Espera, no te vayas», gritó desesperada Lily a Tapu Koko, quien detuvo abruptamente su huida, sintiéndose algo curioso por aquella humana. Caminando de un extremo a otro en el pequeño pueblo desolado donde se encontraban, Ash y Pikachu notaban las enormes mordidas que algunos zombies evidenciaban en sus cuerpos.
Lo lamento Ash, pero solo un Snorlax pudo haberles mordido de esa forma, indicó con frialdad Serena, quien junto a Delphox y Zapdos le seguía los pasos. Snorlax aún tiene su conciencia gracias a los ojos verdes, me niego a creerlo. Cállate. Gritó enfurecido Ash, aún buscando alguna explicación a las mordidas. El grito de Zapdos desde los cielos, advirtió a Ash de que Snorlax se encontraba a pocas cuadras, e ignorando los gritos de Serena, Ash corrió hacia él acompañado por Pikachu. ¿No por qué lo has hecho? Susurró Ash con tristeza tras detenerse al notar al intimidante Snorlax de ojos verdes, devorar sin descanso los restos frescos de algunos niños y Pokémons de pequeña estatura. Aún pese a su conciencia, Snorlax no había podido detener su insaciable apetito. Espera Ash, ¿qué estás haciendo? Gritó Serena al notar cómo Ash, agachando su cabeza, colocó su cuerpo delante de Snorlax, quien sin perder tiempo lo sujetó con ambas patas, listo para devorarlo. Por su parte, un desesperado Pikachu gritaba en su idioma y buscaba en vano herir a Snorlax con sus impactruenos. Delphox, rápido giro fuego sobre su estómago, ordenó la chica a su Pokémon, la cual obedeció expulsando una enorme llamarada de fuego, la cual comenzó a derretir lentamente la grasa de Snorlax y al mismo tiempo a generar una abertura en su estómago. Pikachu notó esta abertura y gritándole a Zapdos, ambos combinaron su impactrueno para freír por completo los órganos internos de Snorlax, incluyendo su cerebro. Sin rastro alguno de vida, el infectado soltó a Ash y cayó de espaldas al suelo. Aún recostado en el suelo, Ash notó a Pikachu usar sus patas para sujetarlo de ambas mejillas, llorando desconsoladamente y pidiéndole una explicación a su entrenador. Serena por su parte se paró enfrente del chico observándolo en silencio. Ella no expresaba emoción alguna, solo miraba a Ash, quien aún en suelo comenzó a llorar sin consuelo alguno. Toda esta gente, no solo de este pueblo sino del mundo murieron por mi culpa porque esa mina me veía como alguien tan especial. Aún en silencio, Serena se arrodilló al lado de Ash. Ya no tengo confianza en que ganemos. Vicious ha matado a casi todos y para peor ahora ni mis Pokémon pueden controlarse. Con Pikachu abrazando a su entrenador, Serena finalmente sentó al lado de Ash, ignorándolo y comenzando a hablar observando al cielo. ¿Sabes, Ash? Nosotros nos conocimos cuando éramos pequeños, tú de seguro no lo recuerdas, pero aquella vez tú me ayudaste y me pediste que jamás me rindiera hasta el final. Furiosa, Serena le gritó a Ash. Este no es nuestro final. No puede serlo. Agachando su cabeza la chica continuó hablando mientras que ahora, Ash se había tranquilizado y la oía con total atención. Cuando Hechis me mantuvo prisionera, él me narró algunas historias de otros universos donde nosotros fuimos grandes amigos, atravesando todo tipo de dificultades. Sé que en esta realidad no nos conocemos tan bien y que de seguro tú no confías en mí como si lo haces con Misty, Brook y Marco como lo hacías con Masa, Mei y Max, pero yo tengo confianza en ti, y sé que como lo hiciste en el pasado, volverás a salvar al mundo. Esta no puede ser la excepción. Ash se sentó a su lado aún en silencio. Le tengo mucho miedo a Vicious. No estás solo, le respondió Serena apoyando su mano sobre la de él. Moviéndose dentro de la desértica escuela de Sabrina, Misty no pudo evitar abrazarse a Mark tras notar la espeluznante vieja muñeca de Sabrina, que ahora yacía destrozada a un costado del pasillo. Miren eso, señaló Jade hacia el peluche de un Haunter, aquel que le había obsequiado a Sabrina años atrás. ¿Qué es lo que has hecho, Sabrina? Se preguntó Misty en su interior hasta que todos oyeron a una mujer llorar a la distancia. Muévanse con cuidado. Sabrina solía usar estas trampas mentales, le indicó Misty a los demás. Para el momento en que llegaron a la habitación principal de la academia, todos, incluyendo Mewtwo, tuvieron el instinto de mantenerse cerca del otro, algo aterrorizados por los cientos de muñecos, que una vez habían sido habitantes de Ciudad Azafrán, colocados uno al lado de otro en enormes bibliotecas de madera o maquetas de la ciudad. Sabrina yacía sentada en el suelo, peinando el cabello de la muñeca de una mujer adulta, mientras que no podía parar de llorar. No me tengas miedo, Misty. No les haré daño, susurró Sabrina aún dándoles la espalda.
Tras oír esto, Mark y Jade se colocaron delante de Misty buscando protegerla ante cualquier ataque sorpresa. Sabrina giró su cabeza, revelando unas enormes ojeras y como su rostro se había avejentado demasiado en todos esos meses de supervivencia. Moviéndose con dificultad, la chica colocó sus manos sobre las de Jade. No tienes que morir, niño, ninguno de ustedes tiene que hacerlo, puedo convertirlos en muñecos si ustedes quieren y prometo que los cuidaré por siempre. Nadie más tiene que morir. Tras señalar esto, Sabrina comenzó a repetir en bucle la misma frase una y otra vez: nadie más tiene que morir, mientras que regresó a peinar a otra de las muñecas que yacían en el suelo. Notando a Misty acercarse a Sabrina, Mark intentó detenerla, pero la chica apoyó su mano en el pecho de Mark, indicándole que no lo hiciese. Tras esto, Misty se arrodilló a su lado. Sabrina, necesitamos de tu ayuda, se sinceró la antigua líder de gimnasio. El cristal. Lo sé, susurró Sabrina aún enfocada en la muñeca. No puedo darles la ubicación. Tras mencionar esto, Sabrina se negó a explicar el porqué, pero luego fijó su mirada en Mewtwo. Entiendo tus pensamientos, pero yo no alejo a las personas para evitar sufrir, busco salvarlas a como de lugar para que nadie sufra. Finalmente, Sabrina lo pensó y pidió unos segundos a solas con Misty para darle la ubicación. De ninguna forma, gruñó Mark alterado, pero Misty logró tranquilizarlo. Caminando entre las filas de muñecas, Sabrina observó a Misty. El cristal se encuentra en Isla Trovita, pero hay algo que debes saber. La mujer apoyó su hombro sobre Misty, en paralelo a cómo sus ojos se desorbitaban al tener visiones sueltas del futuro. La razón por la que no les dije la ubicación del cristal antes es porque la destrucción de ese cristal no solo significará el inicio de la liberación de este planeta, sino que también el final de tu nueva familia, sentenció la mujer. En silencio, Misty se alejó a toda velocidad de Sabrina, caminando rápidamente fuera de la academia e ignorando las preguntas del grupo. El cristal está en Isla Trovita, señaló a secas Misty aún con mucho que procesar en su mente. Sabrina simplemente los observó irse y continuó enfocada en sus muñecas. Colocada junto a Mewtwo, Misty sintió la adrenalina de cómo primero era teletransportada a las afueras de una destrozada mansión, donde Brook, el equipo Rocket y sorpresivamente, Squirtle aguardaban a por ellos, para luego moverse a un pueblo desolado, donde tras Squirtle abrazar a Ash y Pikachu, estos junto a Serena volvieron a formar un enorme círculo alrededor de Mewtwo. Todos ellos estaban listos para teletransportarse a la base de Bill y buscar qué había ocurrido con Celery, Tesla, el profesor Oak y demás. Pero en todo ese tiempo, Misty observó a Mark y a Jade. Recordando las palabras de Sabrina y teniendo el presentimiento que quizás serían las últimas horas de la familia.